1958. Nace el Grupo de Relaciones Industriales Venezuela, el mismo año en el que surge la democracia en nuestro país, gracias al auge de las empresas manufactureras que se instalaron en Valencia, como eje de la industria latinoamericana con el mayor potencial productivo de la región. Uno de los grandes impulsores de esta asociación fue Alson Byron Killer Ramos, presidente en ese entonces de Negro 20, a quien le acompañaron Sabino Gómez y Roberto Kenny, reconocidos en ese entonces como los primeros líderes. La tarea de los fundadores de Industrial Association, como se denominó al inicio. Los profesionales de recursos humanos de la región fueron los responsables de captación, selección, reclutamiento y adiestramiento de miles de empleados. Se convirtieron en los expertos capaces de ingresar a la gente que iba a cumplir las metas de cada una de esas compañías. A lo largo del tiempo, gran parte de los habitantes de Carabobo reconocen que su progreso personal, familiar y profesional se debe al esfuerzo de estos hombres y mujeres que crearon las condiciones propicias para el trabajador y la empresa, beneficiando a ambas partes con un solo objetivo: el bienestar y progreso. En 1997, Winston Delgado, presidente para ese momento, constituye legalmente al grupo. Hoy, igual que al inicio de esta organización, el Grupo de Relaciones Industriales Venezuela es un foro de estudio continuo, una sala situacional de las condiciones laborales, propiciando un balance que favorece intereses comunes, potenciando la capacidad productiva de la entidad. Temas del acontecer nacional, como estabilidad y estudios salariales, seguridad, ergonomía, accidentes laborales, teletrabajo, comunicación corporativa y disrupción tecnológica, se debaten a diario entre los miembros de GRI Venezuela para favorecer el mantenimiento de las operaciones y las buenas condiciones del recurso humano en el país, a la par de las demandas internacionales del trabajo. Ética, conocimiento, compromiso y responsabilidad, comunicación e integración son los valores de esta organización, cuyo propósito es mantener un foro permanente, único en su estilo, propiciando el intercambio de opiniones y experiencias entre sus afiliados y enriqueciendo el conocimiento del nuevo liderazgo y tecnología para el crecimiento del Grupo de Relaciones Industriales Venezuela y sus afiliados, lo que será su contribución al progreso de la nación venezolana. Estar en el Grupo de Relaciones Industriales Venezuela es garantizar el apoyo diario y la consulta permanente y la proyección de la labor de cada gerente de recursos humanos. GRI Venezuela impulsa al sector productivo nacional. Únete a la comunidad de análisis y soluciones para la gestión del talento humano. Somos GRI Venezuela. Bueno, muy buenos días a todos. Queremos darle pues la cordial bienvenida. No sé si me escuchan bien porque Sí. mi internet, estoy sin electricidad en casa y el internet se pone un poco inestable. No sé si me confirman, si me escuchan bien, por favor. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, entonces fíjense, este foro que estamos haciendo el día de hoy corresponde al foro del mes de junio, que pues por razones del sismo y todos los eventos que han ocurrido a raíz de ese trágico momento, pues tuvimos que posponer, ¿verdad? Y ya hoy pues estamos compartiendo con ustedes esta información porque pues nada, hay que buscar la manera de seguir adelante, de empezar esta nueva normalidad, como yo le decía a mis colegas. No nos podemos olvidar de esta situación, pero parte de lo que significaría la restauración del país también pasa por este proceso de reacomodo de todas las organizaciones. Entonces, antes de entrar en materia, quisiéramos en este momento rendirle un homenaje a todas las víctimas de los fuertes terremotos que pues acaecieron en este pasado 24 de junio y por los que quisiéramos guardar a partir de este momento un minuto de silencio.
Bueno, queremos desde el Grupo de Relaciones Industriales Venezuela expresar nuestras más profundas condolencias a todas aquellas personas quienes perdieron a sus seres queridos, perdieron sus hogares, sus pertenencias, sus empleos. Estamos viendo cómo la familia, que es la célula fundamental de la sociedad, ese núcleo de la familia ha sido golpeado en este momento. Nos solidarizamos con todos aquellos que siguen afectados emocionalmente y aquellos también que han estado involucrados en las arduas labores de rescate. Hemos visto cómo no solamente las organizaciones dedicadas a esto, sino también personas de la sociedad civil se han abocado en esta solidaridad tan grande que nos caracteriza a todos los venezolanos. Muchas empresas del grupo de relaciones industriales de nuestros afiliados, hemos podido conversar con ellos y ellos han tenido la posibilidad de hacer donativos desde lo que hacen en sus empresas y los que no, pues con algún instrumento, etcétera, pero han podido colaborar de manera que están también retornando a esa nueva normalidad, como les mencionaba, y para retornar a esta normalidad es necesario también que estemos preparados. Como siempre, desde el Grupo de Relaciones Industriales Venezuela, tratamos de ofrecerles a todos nuestros afiliados esas herramientas que nos permitan ese manejo clave de la organización. Para ello, el día de hoy vamos a contar con, estamos aquí, pues está presente la psicóloga Husagni Díaz, quien desde ya nos acompaña en la sala y pues nos compartirá algunos tips, algunas claves especiales para el manejo de esta nueva normalidad. Posteriormente vamos a estar presentando los resultados de la encuesta nacional de salarios. Consideramos que pues es vital mantener la entrega de estos datos de manera que ustedes como organización puedan retomar esas estrategias claves en este momento para toda su gente. Y fíjense qué importante y qué merecido lugar debe tener el tema de la compensación en este momento y todo lo relacionado con las ayudas socioeconómicas que podamos brindar a nuestra gente. De manera que tendremos a Hugo Urdaneta y a su asistente técnico Michelle Israelian. Reiteramos entonces la bienvenida a todas las personas que se conectan el día de hoy. Como ustedes pudieron ver en nuestro video institucional al inicio, pues tenemos un chat exclusivo. Allí en ese chat están más de 160 profesionales del área de recursos humanos quienes diariamente comparten información clave, experiencias que nos hacen una comunidad única en su estilo. Quería comentarles y aprovechar este momento de inicio que en el mes de julio, en este mes en el que ya estamos, el Grupo de Relaciones Industriales cumple 68 años de labor ininterrumpida, siendo el foro permanente de discusión, de análisis de las tendencias en materia de talento. Nuestra asociación cuenta con miembros honorarios, entre quienes destacan abogados de amplia trayectoria y experiencia, así como diferentes escritorios jurídicos que nos acompañan y nos asesoran en ese día a día. Aquí se vive una dinámica laboral bastante importante, bastante interesante y diversa, como son todos los temas en el manejo de la gestión de talento. Quería comentarles también que esta encuesta que estamos presentando hoy sus resultados ya tiene 4 años, ¿sí? Y esta encuesta nació precisamente como una necesidad de nuestros afiliados, de manera que este resultado y este análisis se incluye dentro de lo que es la cuota anual a todos aquellos afiliados. A que participen y no están afiliados aún a nuestro gremio, a nuestra asociación, y les invitamos porque la dinámica es bastante interesante. Tendrán un resumen, ¿sí? Y de igual forma, a quienes necesiten el estudio completo para pues hacer sus proyecciones de lo que queda del año, pues podemos ponernos de acuerdo al final de la sesión para establecer contacto y pues más adelante ir con esa venta. Esperamos que esta jornada para todos sea de bastante conocimiento, que sea pues enriquecedora para todos ustedes. Bueno, ya vamos a comenzar entonces en la primera parte de esta agenda. Vamos a estar con la psicóloga Yusagni Díaz. Yusagni, me permito leer en este momento su síntesis. Su parte académica es Master Woman Life, ha sido Speaker Life México, Woman Leader Ambassador, líder internacional de yoga de la risa, magíster en Administración del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de Carabobo,
psicólogo industrial de la Universidad Central de Venezuela, técnico superior en relaciones industriales. Y en el tema laboral, Yusagni se destaca como líder de consultoría y bienestar organizacional y gestión del talento de la empresa 2J Consultores. Tiene amplia experiencia en empresas como coordinador de recursos humanos en Coca-Cola FEMSA y Alimentos Heinz. También es docente universitario y en su vida personal o en su lado personal es madre de un príncipe de 14 años, es amante de la familia, también es autora de 2 libros y coautora de 3 días y muchos días, días con S y días con Z. Cuando hago lo que me gusta es pasión y no trabajo. De manera que pues vamos a dejar a Yusakni para que desarrolle su exposición, donde nos estará comentando alguna información clave sobre esa estrategia para la contención emocional y para la continuidad laboral. Si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer, la vamos a dejar para el final del webinar. Entonces, vamos a darle a Yusakni el espacio. Hola, buenos días. Gracias, Janet, el espacio, por la oportunidad, al Grupo de Relaciones Industriales por siempre estar con estas experiencias, viviendas y estos espacios que definitivamente son sumamente importantes, no solamente lo que estamos viviendo hoy en día, sino siempre las actividades que realizan para mantenernos informados sobre lo que está pasando en el mercado laboral, tanto dentro como fuera del país, y esto realmente es súper valorable. Bueno, aquí estamos con, digamos, una situación bien particular que nos tocó a todos, que nos ha pasado a todos desde hace 2 semanas. Efectivamente, estamos viviendo procesos emocionales. Hoy vamos a conversar un poco acerca de esas emociones en nuestro entorno laboral. Y antes de iniciar, me gustaría, tomando en cuenta que tenemos una audiencia bien interesante, bien rica para este proceso, les quiero invitar. Ahorita vamos a hacer como una especie de escaneo. Vamos a escanearnos cómo nos sentimos hoy. Vamos a imaginarnos que estamos haciendo un escaneo presencial de mi emoción. Si puedo identificar ahorita mi emoción, ¿cuál es? ¿Qué nombre le puedo colocar yo a esa emoción? ¿Sí? Vamos a hacer ese escaneo y quienes quieran compartirlo escriben, pero tengamos en mente qué emoción estoy sintiendo yo en este momento. Y en función a eso, me gustaría saber, ya quizás a nivel más personal, ¿están durmiendo bien? ¿O están durmiendo? ¿Sí? Ansiedad por incertidumbre, veo por acá. ¿Han logrado dormir toda la noche? Algunos dirán, bueno, yo duermo pero no amanezco descansado, siento a lo mejor alguna presión en alguna parte del cuerpo, mi sueño es interrumpido, puedo tener un conjunto de emociones. Y dentro de ese proceso de emociones que estamos haciendo ahorita, por acá comenta impotencia, vigilantes, hipervigilantes, tensión, o sea, una diversidad de emociones. Así como estamos ahorita sintiéndonos, también nos podemos sentir en nuestro entorno laboral y así están nuestros equipos de trabajo. Nuestros equipos de trabajo tienen también esas cargas emocionales que ustedes mismos están experimentando y que hemos venido experimentando en los últimos días. A lo mejor podemos decir, bueno, yo estoy en mi trabajo y hay una persona que forma parte de mi equipo de trabajo y lo veo tranquilo, lo veo que está sentado, que está concentrado, que está atento, pero que está sintiendo. Internamente, ¿cómo está? ¿Cómo están sus pensamientos? Aquí estamos teniendo una pequeña muestra de cómo están nuestros equipos y es evidenciándonos nosotros mismos cómo estamos. Les voy a presentar ahorita una lámina. Esta es una lámina, digamos, de recorrido en las últimas 2 semanas de cómo han estado nuestras emociones a nivel laboral, conversando con las empresas a las cuales también le brindo servicio y el monitoreo que las empresas están realizando sus equipos de trabajo. Es valorable hoy en día el interés que están dando las empresas por la salud mental, por el bienestar de los trabajadores, más allá de lo que vienen haciendo como programas regulares de bienestar. En estas 2 últimas semanas muchas empresas están abocadas a saber cómo se siente su equipo, porque en función a cómo se siente ese equipo también podemos ver esa integración, esa concentración, esa atención y por supuesto lo que es la productividad dentro de nuestros procesos. Aquí podemos ir o podemos observar en este caso nuestras emociones de hoy después de. ¿Y por qué coloco después de? Porque nuestro pensamiento, nuestras emociones están hoy en día en modo hipervigilante. Estamos en modo alerta, estamos en modo alarma. ¿Qué podemos estar observando hoy en día? Bueno, personas ansiosas, con angustia, con miedo y con tristeza. Y desglosando un poquito cada una de estas, la ansiedad la asociamos a, ¿y si pasa otra vez? ¿Y si vuelve a ocurrir? Nos adelantamos a ese futuro y eso nos activa la ansiedad y nos pone hipervigilantes. Podemos tener trabajadores así. También la angustia, y la angustia está en observar muchas veces nuestro entorno. En estos días me subí en el ascensor de una empresa y estaba un chico que ya tiene tiempo trabajando allí y él se queda viendo la parte del techo y dice, allá hay un hueco en el techo.
pero eso no estaba antes. Y el otro compañero le dice, no, sí, eso siempre ha estado allí. Lo que pasa es que a lo mejor no te habías dado cuenta, porque es ese contexto emocional que estamos teniendo hoy en día que nos pone vigilantes a conocer qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos personas que están con miedo, y este miedo tiene varios bloques, ya sea un miedo que me paraliza, que no me permite salir ni tan siquiera de mi casa. Hay un miedo a irme a mi contexto laboral o a continuar con mi rutina, pero ¿qué pasa con ese entorno familiar? Ese miedo a que a lo mejor me toca dejar a mis hijos o a mi pareja, ya sea en casa o en su trabajo, y empezamos a activar sistemas de rastreo, entre comillas. Bueno, si pasa cualquier cosa, tienes saldo, tienes datos. Y estoy con ese pensamiento en mi contexto laboral. Ahí tenemos miedo. Muchas personas hoy en día siguen teniendo miedo y es muy válido. Todas las emociones que estamos sintiendo son emociones válidas, son emociones, digamos, presentes en nuestro contexto laboral porque nosotros no estamos acostumbrados a un evento sísmico de ningún tipo. No tenemos cultura país sísmica. En otros países quizás lo manejan y efectivamente lo manejan de manera distinta porque ya forma parte de su cultura, nosotros no. Y obviamente es un evento que nos impacta y eso nos llena también de tristeza. Ahora, si lo vemos desde las barreras cognitivas de rendimiento, ¿cómo está la capacidad de concentración? Primero nuestra. ¿Y cómo está la capacidad de concentración, de atención, de procesamiento de información de nuestros equipos de trabajo? Dando ejemplos recientes de experiencias con colaboradores, una persona me comentó, yo abrí mi gaveta porque sabía que iba a buscar algo, pero no encontraba lo que iba a buscar. Mi cerebro no me permitía a mí identificar que era eso que estaba buscando y era simplemente una tijera lo que estaba buscando. Pero me dice, no la conseguía. Tuve que cerrar la gaveta, respirar y volver a iniciar otra vez porque sentía un bloqueo de información en mi cerebro, en las actividades que estaba haciendo, más las actividades que dejé en casa. Entonces tenemos personas que a lo mejor nuestro rendimiento como colaboradores puede disminuir, nuestro proceso atencional puede estar un poco disminuido, nuestra capacidad de concentración también, porque nuestro cerebro al estar en modo alarma, en modo alerta y en hipervigilancia, está actualmente en un momento de incertidumbre. Y la incertidumbre me quedo con el título, después de, ¿qué pasa si? Son preguntas que están constantes en nuestros colaboradores y en nosotros mismos. Quizás estamos trabajando tranquilos y logramos concentrarnos y alguien nos mueve la mesa o alguien nos mueve una silla porque pasó y nos mueve la silla. Eso nos pone tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos esa sensación en nuestro cuerpo de que algo está pasando o que algo puede pasar. Tenemos también confusión y confusión son preguntas que a lo mejor me hacen y no logro responder o necesito que me vuelva a replantear lo que me está indicando porque no logro concentrarme en esa información. Y por supuesto, esto también puede dejar a las personas en ciertos momentos en un estado de apatía. Y la apatía no quiere decir que no quiera hacer nada. La apatía es ese sentimiento de cómo me activo sabiendo que hay una situación país que nos arropa a todos. Y esto es algo que nos va a llevar tiempo. No solamente en lo que es el tema de reconstrucción de país como tal y en las zonas que se han visto afectadas, sino nos va a llevar tiempo a nivel personal, nos va a llevar tiempo a nivel emocional. Porque inclusive hoy en día, a 2 semanas del evento, hay personas que todavía no han hecho consciente lo que pasó. Hay personas que inclusive no se recuerdan qué fue lo que hicieron en ese momento. Hay personas que tienen como segundos de vacíos de información y no saben cómo hicieron para salir o cómo impulsaron a otra persona a moverse porque quedaron bloqueados en ese momento. Entonces también podemos tener colaboradores con estos procesos a nivel cognitivo. Pero también tenemos, como les comentaba, la hipervigilancia, el cansancio emocional. El cansancio emocional no es porque tuve muchas actividades en el día. El cansancio emocional está presente porque no descanso, porque no duermo, porque no logro no sentirme productivo en mi jornada de trabajo. Estuve en mi jornada completa, pero a lo mejor cuando yo hago la revisión como colaborador de mi jornada, siento que no rendí, que me quedaron actividades por realizar y esto también se puede ver presente. Hay un término acá que ha estado también muy constante en las personas con las que he conversado, que es el sentimiento de culpa. Y me dicen, ¿por qué me siento culpable? Y la culpabilidad, obviamente, mucho el término lo podemos asociar, bueno, fui culpable del evento, más está asociado a, me siento culpable porque yo tengo hoy en día, y eso hay que agradecerlo, tengo salud, tengo vida, tengo trabajo, tengo comida, y hay personas que inclusive han dejado de comer porque se sienten culpables al saber que están comiendo y hay un grupo de personas que no lo están. Y eso lo podemos ver en nuestro contexto laboral. Es decir, ahorita estoy haciendo como un paneo de lo que podemos estar encontrando en nuestras áreas de trabajo y estas son emociones, sensaciones, pensamientos y procesamientos cognitivos que pueden estar presentes. También podemos tener personas con el impulso de la huida, y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita
en estas 2 últimas semanas y quizás en las próximas hay empresas que están activando los planes de simulacro y los planes de evacuación para enseñarles a sus equipos, quienes no lo han hecho o están refrescando, cuáles son las medidas a hacer en el caso de que se presenten situaciones similares, las vías de escape y todo este proceso. Es importante que antes de realizar este proceso se les informe a las personas lo que van a experimentar, porque esto puede activar la ansiedad, puede paralizar a las personas, puede generar miedo, porque pueden vivir la situación nuevamente, aunque sea un simulacro y aunque se les explique, esto es un entrenamiento, es para informarles cuáles son las medidas de escape. Esta simple acción puede generar en las personas bloqueo, miedo y angustia y activar la ansiedad. ¿Qué es importante acá? Antes de realizar este plan, que es sumamente importante dentro de las organizaciones, tener como unos 5 minutos antes para disminuir la ansiedad, para poder aclarar las dudas de las personas que tenemos allí, para informar cuál es el objetivo emocional que se pretende con ello. Y esto lo comento porque hace dos días atrás, corrijo, el jueves y el viernes de la semana pasada, estuve acompañando a una empresa en sesiones individuales y una de las trabajadoras me comentó, el día lunes van a realizar acá el plan de evacuación y simulacro. Y solo con pensarlo ya me da miedo. Solo con imaginar que voy a ver un grupo de personas moviéndose hacia la escalera, que es la entrada perdón, que es la salida de emergencia, ya eso me genera angustia. Solamente imaginárselo. Entonces, simplemente es importante generar estrategias para ayudar a nuestros colaboradores a que frente a estos escenarios puedan disminuir un poquito la ansiedad, ¿ok? Esta lámina que está acá es, digamos, un resumen de las emociones que podemos estar experimentando hoy en día. Algunas personas le pueden dar un u otro título, pero al final vienen siendo emociones de angustia, de miedo, de ansiedad, de tristeza, de parálisis y de bloqueos, ¿ok? Pasamos a la siguiente lámina, porque es importante acá también ver cómo están nuestros líderes en las organizaciones. ¿Cómo están esos líderes? ¿Qué están haciendo los líderes hoy en día? Pero es importante darnos cuenta. El líder también vivió esa situación que vivimos todos. El líder también puede tener ansiedad. El líder puede tener angustia. El líder puede estar bloqueado cognitivamente. El líder también tiene una familia por la cual se preocupa, pero también tiene un equipo de trabajo. El líder también es un pilar dentro de nuestras organizaciones. Entonces, ¿qué es importante acá? Que nuestros equipos de líderes también estén acompañados, guiados y orientados para su propia contención emocional, pero también cómo acompañar a nuestros equipos cuando tengo un colaborador que a lo mejor me llama o me dice que en estos momentos no puede ejecutar una actividad porque no la entiende, porque no la comprende, porque no se siente preparado. El líder debe hoy en día potenciarse y empoderarse en el tema del ancla. ¿Y a qué me refiero yo con el tema del ancla? Primero, la humanidad compartida. Cuando el líder con sus equipos de trabajo reconoce que también siente miedo, que también siente ansiedad, que también siente angustia, que puede sentir hasta molestia por todo lo que estamos viviendo, eso no genera en el líder que refleje dureza si no lo digo. Al contrario, cuando lo manifiesto, lo digo, lo expreso, soy empático con mi equipo diciéndoles yo también soy humano. Yo también sentí, yo también tengo miedo, yo también tengo angustia como ustedes. Pero ¿cómo con equipos de trabajo podemos hacer para sopesar toda esta situación acá? Y ahí la humanidad compartida, que mi colaborador sepa que también soy un ser humano, también sentí esta situación, también tengo miedo de salir en casa, pero aquí estoy para acompañarlos. Brindar contención estratégica. Contención estratégica está asociado a que al escuchar a mi colaborador, observar mi colaborador, cuando el líder conoce a sus equipos de trabajo, el líder puede identificar con la escucha, con la observación, con la validación de la emoción de mi colaborador que puede estar pasando algo. E inclusive el líder puede ser esa ventanita, y de hecho es esa ventanita que levanta la mano a decir, aquí está pasando algo. En mi colaborador le está pasando algo y él necesita un acompañamiento. Él necesita a lo mejor una estrategia distinta a la que estamos generando con el resto de los colaboradores. Entonces allí donde el líder se convierte en una figura ancla de contención estratégica para observar qué está pasando en mis equipos de trabajo. No todos vivieron o experimentaron la situación con las mismas emociones. No todos vivimos hoy en día las mismas emociones. Por eso es que hay que identificar qué está pasando en mis equipos de trabajo. La burbuja de enfoque se refiere a que, bueno, estamos en nuestro contexto laboral, ¿qué de nuestra planificación de hoy en día podemos ejecutar? Unas personas dicen, pero ¿cómo nos vamos a reactivar? ¿Cómo nos vamos a incorporar a nuestra jornada laboral con todo lo que está pasando en el país? Pero es que nosotros tenemos compromisos, tenemos responsabilidades, tenemos proyectos, tenemos también como país que seguir acompañando y seguir apoyando dentro de nuestras organizaciones con cada una de las actividades que nosotros realizamos.
quizás algunos a su ritmo y a su tiempo. No todos a lo mejor nos vamos a activar de la misma manera en cuanto a productividad. Y allí esa burbuja de enfoque. Hoy en día, esta mañana, a lo mejor llegó una persona y esa persona tiene una lista de responsabilidades de compromiso. Bueno, vamos a darle forma, darle estructura, dónde priorizamos, qué puede a lo mejor realizar en la tarde, qué puede a lo mejor llevar hacia final de semana, estableciendo lo que es prioridad, lo que es urgente, lo que es importante, cuáles son tareas básicas. Todo esto podemos ir acompañando a nuestros equipos. La empatía radical es lo que comenté en un principio. Soy empático con todos mis colaboradores, no solo los que tengo bajo supervisión, también con mis pares que también pueden tener un colaborador que a lo mejor yo no conozco, pero tiene una situación particular, cómo le acompaño, cómo le guío, cómo le oriento, cómo levantamos esa ventanita, cómo contribuimos en equipo como líderes para potenciar a nuestros colaboradores a nivel emocional. La acción paso a paso arranca desde la mañana. Una recomendación importantísima que quiero brindarles es que antes de iniciar la jornada laboral tengamos por lo menos 5 minutos de conversación con nuestros equipos, no solamente para revisar lo que tenemos en el día, sino también para saber cómo se siente, donde tengamos esa pequeña conversación y entendamos cómo está nuestro equipo de trabajo hoy, porque es que no sabemos en la noche anterior qué vivencia, qué experiencia. Hay personas que inclusive hoy en día todavía no están viviendo en su casa, porque decidieron mudarse tentativamente y temporalmente a la casa de los padres, por ejemplo, porque yo vivo en edificio y me da miedo, y me fui unos días a la casa de mis padres. Entonces, bueno, son esas situaciones que pueden estar hoy en día también compartidas, porque a lo mejor yo como colaborador no digo que me fui a vivir a casa de mis padres con mis hijos porque me da miedo estar donde estoy. A lo mejor hay 5 colaboradores iguales. Y estos 5 colaboradores se dan ideas y estrategias de cómo hacer. Una chica me comentó, yo me fui a la casa de mi mamá porque es mi hogar seguro. Y tengo como 15 años que me fui. Y me llevé a mis hijas, es decir, la mamá gallina se llevó a su pollito, pero ella también se fue con su mamá gallina. Entonces estamos todos en ese contexto. ¿Y qué me comentó ella? Bueno, ¿qué estrategia utilicé yo? Yo simplemente busqué ir a la sala de la casa e hicimos como una especie de campo para sentirnos seguros allí. Bueno, esas son estrategias que están empleando las personas para sentir seguridad dentro de nuestros procesos y dentro de nuestras acciones. ¿Okay? ¿Qué recomendaciones ahorita hacer? Es la siguiente lámina. ¿Qué podemos hacer con nuestros colaboradores y nosotros mismos? Porque el cuidado de mi entorno inicia por mi autocuidado. ¿Okay? Cuando yo empiezo con mi autocuidado, ahí es donde puedo brindar apoyo a mis colaboradores, que es importante identificar qué emociones estamos sintiendo, validar las emociones que estamos sintiendo, ser empático con esas emociones, el no bloquear las emociones del otro, es respetar el espacio del otro, es respetar la emoción que está sintiendo la otra persona. Es importante que nuestros colaboradores cuenten con estrategias de contención. Y aquí les voy a dar unas que otras estrategias para que puedan estar gestionando, sobre todo en las mañanas. Podemos aplicar una técnica de respiración. Es una técnica sencilla que se genera, se llama técnica del 4-4-4. Y este ejercicio lo podemos hacer ahorita nosotros que estamos acá, mientras que estamos en línea. Tomamos aire por la nariz, contenemos 4 veces, retenemos 4 segundos, perdón, y sacamos el aire 4 segundos. Es decir, inhalamos 4, retenemos, exhalamos 4. Esta es la técnica 4x4. Esto lo podemos hacer en nuestras jornadas de trabajo, no solamente al llegar, le podemos compartir esto a nuestros colaboradores para que iniciemos la jornada dentro de la contención que tenemos hoy en día y con estas mejores emociones. ¿Qué es importante también? Les invito, es importantísimo tener una rutina de sueño. Una cosa es dormir, una cosa es relajarse y otra es descansar. Descansar es cuando mi cuerpo entra en un momento de reposo, porque ya no tengo ahorita ningún tipo de responsabilidad. O sea, es importante que las personas puedan descansar. ¿Y descansamos cuando? Nos desconectamos de la tecnología, cuando nos desconectamos del bombardeo de información, cuando empiezo a retomar aquellas rutinas que yo tenía anteriormente. Si hace 2 semanas, luego que llegaba yo a mi casa, me cambiaba e iba a caminar, retomemos la caminata. Bueno, es que yo corro, anteriormente corría 5 kilómetros, no corras ahorita 5, puedes correr 1, puedes correr menos tiempo. Lo importante es ir poco a poco reactivándose con aquellas actividades y aquellas acciones que a mí me generen bienestar. ¿Okay? Ya ni siquiera pasamos a la siguiente lámina, que ahí tengo yo el resumen de lo que es la técnica de respiración que ya estábamos viendo ahorita, 4-4-4. ¿Okay? Y aquí tenemos, digamos, estas estrategias de regulación. Estábamos hablando primero de establecer un santuario de descanso, mantener un horario regular, por lo menos acostarme en casa, a lo mejor
estoy durmiendo interrumpidamente. La invitación es, y eso se lo podemos decir a nuestros colaboradores, si yo veo que tengo más de 20 minutos en cama y no logro dormir, no luchemos contra el sueño, porque la tendencia es, no me puedo dormir, ya son las 11, no me he dormido, ya son las 1, no me he dormido, comienzo a luchar contra el sueño y obviamente eso hace que me genere más ansiedad y más angustia. La recomendación es que si tienes más de 20 o 30 minutos en cama, nos levantamos de la cama, podemos dar una vuelta alrededor de la casa e inclusive podemos hacer alguna actividad térmica. ¿Y a qué me refiero con algo térmico? Podemos ir con una toallita, mojamos la toalla, nos mojamos las manos, nos mojamos la cara y ya con eso estamos indicándole al cuerpo que estamos haciendo un pequeño break para volver a retornar a nuestra jornada de dormir. Tenemos lo que es la respiración 4x4x4, que es inhalar 4, retener 4 y exhalar 4. Un vasito de agua con hielo es una manera de anclarnos en el presente. El anclarme en el presente es saber que existe una realidad, pero no conectarme todo el día con la realidad, tampoco ignorarla, pero tampoco irme con una ansiedad hacia el futuro. Al tener contacto con aspectos táctiles y aspectos de nuestros sentidos, nos permite anclarnos en el presente. La recomendación es que puedan tener, ya sea en su cama a la hora de dormir o inclusive en el trabajo, un termito de agua fría con hielo, ¿okay? Y a la hora de sentir mucha ansiedad, angustia o inclusive que no tenemos la concentración, podemos tocar el vaso, podemos tocar algo frío que tengamos alrededor y si tenemos acceso a un hielito también lo podemos colocar en la mano porque eso nos permite hacer un break, ¿okay? Compresas a lo mejor de no digamos, no colocarnos mucha agua en la cara, sino mojar las manos y pasárnoslas por la cara. Eso nos permite al cuerpo, las emociones y el pensamiento indicar que estamos en el tiempo presente. ¿Okay? Administración de información, limitar la exposición a ese bombardeo de información que tenemos hoy en día, tanto visual como auditiva. Esto es importante porque nuestro cerebro necesita oxigenarse. Nuestro cerebro necesita, digamos, tener esos espacios de bienestar. Y bienestar no me refiero a que me desconecto del mundo, no. Hay personas que, por ejemplo, me indican, ¿qué puedo hacer en casa si no logro desconcentrarme? ¿O qué puedo hacer en mi trabajo si no logro concentrarme? Bueno, una rutina básica. En casa puedes hacer un oficio, algo que no implique una carga cognitiva, barrer, lavar, limpiar algo, acomodar algo muy sencillo. En mi oficina, a lo mejor tengo un cúmulo de trabajo y no logro darle orden ni por dónde iniciar. Nos desconectamos unos minutos, a lo mejor tengo que archivar un documento, a lo mejor tengo que llevar un documento a otra área de trabajo, cosas que sean tareas, que no sean actividades. Tarea es fotocopiar, tarea es archivar, tarea es a lo mejor llevar un documento a otra área. Hacer una actividad que implique pocas funciones cognitivas nos ayuda nuevamente a retomar a nuestra jornada laboral. Digamos, son tips, son estrategias. Hoy en día quizás no todas las empresas puedan contar con algún presupuesto para acompañar a nuestros colaboradores con presencia, a lo mejor con especialistas de la salud desde el punto de vista organizacional, pero sí hay estrategias. Estrategias son espacios como este. Estrategia es a lo mejor conversar con un psicólogo que me dé orientaciones de qué hacer con mi equipo de trabajo. Estrategia es brindar acompañamiento. Al final es el acompañamiento que le puedo dar a mi trabajador. No tengo una estrategia, no tengo un presupuesto, no tengo economía ahorita para generar esto, pero a lo mejor puedo hacer una infografía. Puedo hacer una infografía con unos tips básicos y esta infografía yo la comparto con mis colaboradores. Si tengo un televisor, a lo mejor en el comedor, yo puedo compartir esa infografía en el comedor. Puedo generar a lo mejor algunas técnicas de respiración y hacerlas en la jornada. No necesito tener una preparación formal para compartir una respiración con mis equipos de trabajo. Es decir, las estrategias están. El punto es que nuestros colaboradores se sientan acompañados, que tengan la confianza con el líder y con la empresa para buscar estrategias que nos permitan mitigar las emociones que estamos experimentando hoy en día y sobre todo darnos cuenta que no estamos solos, que lo que yo estoy sintiendo también lo está sintiendo otra persona en distintos niveles, pero al final estamos todos presentes en esta situación, estamos en tiempo. Ok, vamos a culminar con la última lámina. Tenemos por acá que quiero cerrar ya con este mensaje y el mensaje que les quiero transmitir es que lo leemos por acá. Estamos viviendo esto juntos. La gestión de nuestro sentir tiene su propio ritmo y a nuestro propio tiempo, siendo el autocuidado el paso más importante que podemos dar hoy, por ti, por tu entorno y por todos nosotros. Al final estamos juntos en esto. Gracias al grupo por crear estos espacios y por acompañar a las empresas en estrategias que nos permitan hoy en día mitigar esta situación emocional que nos va a llevar tiempo, pero sí podemos poco a poco ir ayudando a nuestros colaboradores para que se reintegren y para que cuenten con estrategias para su gestión emocional. Gracias, Janet, gracias, Rafael y al resto del grupo por estos espacios y por la invitación.
Gracias a ti, Husagni. Husagni, psicólogo organizacional, amiga también del grupo de Relaciones Industriales. Muchísimas gracias por esta información que nos compartes y siento mucha satisfacción porque todo eso que dijiste, Husagni, tuve la oportunidad de conversar con algunos colegas del área de recursos humanos y esta vez quise hacerlo también con colegas que están fuera del área de Carabobo, vale decir, Aragua y la zona metropolitana de Caracas, porque el sentir, aun cuando el sentimiento es el mismo, ¿sí? De dolor y de angustia y de miedo, pero no es lo mismo el que está de este lado al que realmente lo sintió y lo está compartiendo con sus compañeros de trabajo. Entonces, creo que dijiste algo que me gustó muchísimo y lo quiero retomar acá, que es el líder como ancla, ¿no? Yo lo tenía aquí en mis comentarios como el momento del liderazgo. Es el momento que nosotros, como siempre, recursos humanos nunca está ajeno a cualquier tipo de situación que ocurre a nuestra gente, pero creo que el momento del liderazgo es este. Enseñar también a nuestros líderes a cómo ser empáticos en este tipo de situaciones, ¿no? Y el contacto con la gente sigue siendo clave, esa escucha activa que podamos tener con nuestra gente para realmente poder hacer planes a la medida de cada quien. Yo me permití hacer una encuesta cuando conversaba con los colegas, no una encuesta típica Google Form fría que no sabemos comentarios, me dediqué a conversar con algunas personas para realmente conversar, sentir ese feedback y esa retroalimentación en la conversación. Y fíjate que muchos de ellos nos decían que el contacto con la gente ha sido clave para poder hacer planes a la medida. De manera que las empresas sí están otorgando algún tipo de ayuda económica previamente evaluado a ese caso que sufrió el trabajador. Entonces es momento de liderar con el ejemplo, de que eso que decimos de que la gente es el centro, o sea, creo que el momento clave para que podamos retomar, revivir y reorientar esa palabra o esa frase de que la gente es el centro, realmente uno de los momentos claves para hacerlo históricamente es este dentro de una organización. Ofrecer flexibilidad de objetivos, de horarios, tú lo mencionabas y las empresas también lo están haciendo. Y una persona me decía, le hemos ofrecido a la gente que trabaja desde casa, sin embargo la gente prefiere venir a la oficina porque es una manera también como que desenfocarse o salirse un poco de ese dolor y de esa angustia y de venir a la oficina y de sentir que hay una normalidad. Entonces, en la medida en que podamos ofrecer esa flexibilidad a nuestra gente, no solo en el horario, sino también en los objetivos, como tú lo decías, Usagni, porque las prioridades pueden cambiar, las prioridades de un negocio pueden cambiar ante una situación como esta. Entonces, creo que hablar con el equipo, como tú también lo mencionabas, de redefinir cuáles pueden ser las prioridades. Creo que ahorita es una conversación que tenemos que tener con la gente y que desde el lado de recursos humanos, si vemos que nuestros líderes no lo están haciendo, les invito a que realmente promovamos este tipo de prácticas, a revisar con la gente cuáles realmente son las prioridades. Es el momento de mantenernos involucrados como recursos humanos, como lo decía siempre, siempre no estamos ajenos de todas las situaciones que ocurren a nuestros trabajadores, pero es ese momento de mantenernos conectados con la gente. Y fíjate que tú hablabas de la palabra incertidumbre, ¿no? Y anterior a esta situación, hablábamos ¿no? de una incertidumbre por otro tipo de situación política que estaba ocurriendo en el país y lo veíamos como una incertidumbre positiva. Alguien, no sé, no recuerdo a quién le dio ese nombre, pero ahora seguimos estando en esa incertidumbre emocional, en esa incertidumbre que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero que sí podemos de alguna manera estar preparados desde el punto de vista emocional. Y aquí es donde quiero resaltar que hay muchos psicólogos, escuelas de psicología, consultorías gratis que se están haciendo a la gente. Entonces creo que también aprovechemos desde el lado de recursos humanos, como tú mencionabas, José, si no tenemos los recursos, busquemos la manera de que en un salón a una hora específica, nuestra gente se pueda conectar a diferentes opciones que están ofreciendo las diferentes asociaciones para ayudar a la gente desde el punto de vista de psicología. De manera que eso que tú mencionabas del líder como ancla, yo lo retomo como el momento clave del liderazgo y el momento en el que tengamos que poner a nuestra gente como el centro. Es el momento de liderar con el ejemplo. Y a eso los invito, pues a todos los equipos de recursos humanos y a que fomentemos en los equipos de liderazgo también esta práctica hacia nuestra gente. Entonces, muchísimas gracias, Usagni, por tu tiempo, por toda la información que nos compartiste en tan poquito tiempo. Quisiéramos hacer más de eso. Vamos a estar pendientes en nuestras redes porque vamos a seguir trabajando con estos temas que básicamente pues, nos afectan y nos incluyen a todos. Y creo que desde recursos humanos tenemos muchos elementos y muchos recursos para poder ayudar en este sentido de volver a esa nueva normalidad. Vamos entonces ahora con la segunda parte de
de nuestro webinar, que es la presentación de los resultados de la encuesta nacional de salarios. Les comento que si tienen alguna pregunta, entonces relacionada con lo que va a ser la información de la encuesta, la podemos escribir en el chat y al final de la sesión, de la presentación, la podemos responder. Me permito entonces en este momento presentarles a Hugo Urdaneta, su síntesis. Hugo es sociólogo, es máster en recursos humanos, es coach certificado, tiene un diplomado en psicología positiva, especialización en gestión de cambio en las organizaciones, más de 25 años de experiencia gerencial y más de 15 años como consultor organizacional, gerencial y gestión humana en HU Consulting y la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRI. Expresidente de la ABGH, vinculado a Conindustria, Benancham, Cámara Británica y Grupo de Relaciones Industriales Venezuela, en donde es miembro honorario y su empresa es miembro institucional. Hugo es un estudioso del impacto de las tecnologías disruptivas, de la ciencia de datos en el trabajo y las organizaciones. También nos acompaña o acompaña a Hugo para esta presentación Michelle Israelians. Es consultor en procesos de recursos humanos, es graduado de Relaciones Industriales de la Universidad Católica Andrés Bello, acumulando una experiencia de más de 30 años en empresas de los sectores petroleros y telecomunicaciones. 28 años orientado a la consultoría independiente en Vértice Consultores, Vertical Consultores y en Alianza Estratégica con HU Consulting en materia de compensación y beneficios. Tiene amplia experiencia en el diseño e implementación de estudios salariales, estudios de clasificación y compensación, diseño y administración de sistemas de valoración de cargos, administración e implantación de sistemas de remuneración y beneficios al personal. Entonces les voy a dejar con Hugo y Michelle para que nos hagan la presentación. Muy buenos días, muchas gracias a todos los presentes, igual a las empresas que nos donaron su data, que eso es lo que permite hacer este estudio. Bueno, como marco de esta primera presentación, muy oportuna del momento que estamos viviendo en el país, eh, nosotros en HU Consulting, en Unión de GRI Venezuela, nos unimos al duelo, al dolor que en este momento estamos pasando en el país y sobre todo en aquellas personas que este tema, que esta tragedia los ha golpeado directamente a ellos y a sus familiares. Esta presentación o este estudio realmente, bueno, tocó un poco accidentado por toda la situación. Incluso eh, la semana pasada algunas empresas nos preguntaban y bueno, teníamos todo ya preparado, pero sin embargo, dada la situación, quisimos esperar ya esta semana en donde un poco ya se ha empezado a normalizar, porque al final el trabajo también es una ayuda para mitigar un poco la situación. Bien, en términos de las empresas participantes, en este estudio nos acompañaron 59 empresas de distintas partes del país. Vamos a ver lo que es la conformación de la muestra de las empresas. Por estado, bueno, en este caso tenemos del estado Carabobo un poco más de la mitad, 55% de las empresas son de esa entidad. Luego, en orden, está en un segundo lugar el estado Lara y el estado Miranda. El estado Lara, bueno, un mensaje de gracias a las empresas del estado Lara que se han venido incorporando paulatinamente a nuestros estudios. Y verdad que nos satisface mucho eso. El estado Miranda, Distrito Capital, bueno, entre los dos hacen cerca de un 20 y tantos por ciento. El estado Aragua también tiene una importante participación, 7%. El estado Portuguesa y el estado allí se llama Vargas, pero lo que es La Guaira también participó, por supuesto, había enviado la data antes de la tragedia. En términos del capital de esa muestra de empresas, tenemos que el 88% de las empresas son de capital nacional y un 12% son empresas de capital multinacional. En términos de tamaño, vemos que la mayor porcentaje, 47%, es empresas medianas. Luego tenemos las empresas pequeñas,
luego las empresas con un 17% grande y un 10% empresas micro. Entonces, si sumamos, digamos, y consolidamos, tenemos un mayor porcentaje en empresas tamaño pyme, que eso un poco da también la característica de lo que es hoy en día de la industria nacional, porque todos sabemos pues, la reducción grande que ha tenido. Esperemos que todas digamos, estas cosas poco a poco vayan cambiando, vayan fortaleciendo. En términos de la actividad, nosotros siempre nos gusta también dividir si son de tipo comercial, industrial, servicio. En este caso, la mayor cantidad de empresas son del sector industrial, obviamente por la gran presencia de empresas del estado Carabobo y del estado Aragua, que si la sumamos casi da un 60% de la zona central. De hecho, valga la cuña, pues, de hecho es reconocida nuestra encuesta como la más sólida, como la mayor, la más importante en el centro del país. Hay varias encuestas en el país, muy buenas, yo diría que todas las que yo he visto, pero digamos, nuestra encuesta tiene una gran presencia que no la tienen los otros en el centro del país y del sector industrial también. El sector servicios, perdón, el sector comercial, un 29% en el segundo lugar. Luego le viene el sector servicios y otros 3%. O sea, puede ser distintas modalidades. En cuanto a sectores, bueno, sector industrial, casi 30%, luego otro en el sector químico, 10%, el sector químico, energía y petróleo, consumo masivo 8%, alimentos, restaurantes, salud, entretenimiento, hasta transporte y logística, automotriz, retail, y ya vemos luego unos sectores con menor participación, el sector consultoría, hotelero, agricultura, etcétera. En cuanto a la afiliación a Venezuela, porque en un principio esta encuesta nació básicamente, GRI nació en Estado Carabobo, era muy local, la hemos venido ampliando y ese ha sido uno de los objetivos, por eso la llamamos encuesta nacional. El 33% son afiliados de la muestra a GRI Venezuela, pero tenemos un 67% que no son afiliados. Eso también nos satisface porque hemos venido ampliando la muestra fuera de lo que fue el espacio natural de donde nació. Los cargos, nosotros trabajamos con 143 cargos, o sea, por ahora consideramos que con esta muestra de cargos abarca un buen aspecto del universo de cargos en las organizaciones. Y de esos 143 cargos tenemos 11 cargos que pertenecen a lo que son la nómina de operarios, lo que llamamos, bueno, comúnmente obreros, cargos a ese nivel. Trabajamos, toda la información la mostramos por 8 niveles, desde el nivel gerencia general, directores y gerentes senior, gerentes, vamos a decir, medio, jefes y coordinadores, supervisores y especialistas, que son los supervisores de nivel más bajo. Luego viene lo que es analistas, personal de apoyo y, como les decía, en el nivel 8, operarios, con 11 cargos allí. Ahí están las definiciones de lo que son cada uno de estos niveles. Un punto de información a las personas, tenemos ahorita los 90 y tantos inscritos, van a recibir copia de esta presentación. O sea que no es necesario que estén tomando notas de los gráficos, de la información, no necesariamente porque les vamos a hacer llegar la presentación. Por supuesto que si sus empresas fueron donantes de la data, van a recibir el informe resumido, van a recibir el informe resumido por niveles, pero también van a recibir de los 143 cargos información sobre el percentil 25. Eso no lo habíamos agregado en las encuestas anteriores, información detallada de los cargos, van a tener información del percentil 25. Ahora, los que quieren tener la información completa, el percentil, el promedio, la mediana, el percentil 75, y eso sería, como dijo Janet, del informe pago que tienen que contactarnos. Las medidas estadísticas que presentamos es el percentil 25, es decir, que es si quiere, el cuartil más bajo. Cuando se dice que se está pagando en un percentil 25, decimos que estamos pagando en el cuartil más bajo. Es decir, que hay un 75% de empresas que están pagando en ese cargo, porque cada
o en ese nivel, si el percentil se presenta por nivel o por cargo, 75% de las empresas están pagando por encima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, que ese cargo o esa persona que yo tengo ese cargo es factible de que en un momento por salario se me lo puedan llevar. Entonces, luego el promedio es un estadígrafo que hay que verlo con cuidado, porque dependiendo la dispersidad, si la data es muy dispersa, si hay cargos muy altos, cargos muy bajos, entonces el promedio puede dar una cifra bastante. Sí, una referencia que no es muy útil. Sin embargo, nosotros cuando hacemos estudios que nos piden información o análisis personalizado, trabajamos, hacemos unas muestras calculamos la desviación estándar, otro tipo de estadísticos que nos dicen si en ese momento el promedio se puede usar o no se debe usar o hay que usarlo con cierta cautela. Luego viene el percentil 50, que es el que divide la data, la mitad está por debajo y la mitad está por encima. Este es un buen posicionamiento para ciertos cargos que yo digo, bueno, mira, estoy en el centro, ¿no es cierto? Estoy en el centro. La mitad de los sueldos están por debajo y la mitad está por encima. Digamos. Ahora, el 75% es un excelente posicionamiento porque quiere decir que yo estoy en el cuartil más alto de pago. Quiere decir que por el tema de salario no es tan fácil que se me lleven un candidato. Ahora, lo que siempre recomendamos, porque alguien a veces pregunta, pero ¿en qué percentil debo pagar? Y yo digo, no hay una recomendación. Todo va a depender de tu estrategia gerencial, de retención, de atracción. Tampoco a veces hay que pagar igual para todos los cargos en todos los percentiles. Y aunque suene a veces un poco odioso, pero yo pongo este ejemplo, tú puedes tener a alguien que sea, digamos, no sé, tú eres una empresa de químicos y tienes el químico que maneja las fórmulas, que maneja todo, que es un cargo clave, estratégico. Ese le puedes pagar 75 en el percentil 75 o más. Pero de pronto tienes la persona que barre, que limpia, que llega, no sé, y barre los estacionamientos y todo. Ese es un cargo que lo puedes reemplazar fácilmente. De pronto tu estrategia es, bueno, a este cargo lo voy a pagar percentil 25, pero al cargo mío, que es más estratégico, que me va a costar muchísimo reclutar a la hora de que si se me va, ese le pago diferente. Entonces, las estrategias de pago siempre van a ser parte de la política de cada empresa. Bueno, antes de darle la palabra a Michelle, quien es el coordinador técnico del procesamiento de la encuesta, digamos, como tal, toda la información que presentamos va a ser con las medidas estadísticas por los 8 niveles, estos 8 niveles que ya les hablé. Adicionalmente, ya lo dije, pero lo repito, las empresas que donaron la data salarial van a recibir el informe con el percentil 25 de los 143 cargos analizados. Las empresas que requieran un análisis más completo por todas las medidas estadísticas de los 143 cargos completos, favor contactarnos. Van a recibir también, cuando les enviemos la presentación, un folleto donde están los precios con los productos y servicios, ahí están el costo de los distintos informes. Bien, entonces, con todo esto, dejo a Michelle. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en la presentación. Antes de iniciar con la data de los cargos, vamos a comenzar con la referencia de los elementos que se evaluaron en este estudio. En primer lugar, vamos a trabajar el ticket de alimentación mensual. Cuando analizamos esta data, analizamos que la moda, básicamente el cargo o el nivel de salarial o perdón, de impacto es de $40 que más se paga a nivel de todas las empresas que participaron en el estudio. Sin embargo, cuando analizamos en la estadística, vemos que el percentil 75 de los elementos que se analizaron en el estudio, vamos a arrancar con el ticket de alimentación mensual. El valor que más se repite es la moda de $40, que sería básicamente el pago que está establecido en la ley. Sin embargo, cuando la analizamos, nos encontramos que del percentil 75 hacia arriba, conseguimos que están pagando alrededor de los $110. Si lo analizamos por niveles, vemos que el P75 tiene un rango que va de $130 para todos los cargos. Cuando se hizo el análisis, se analizaron todos los cargos que estaban participando en el estudio. Luego se hizo el análisis por niveles, correspondiendo a los niveles 1 y 2, $75, luego los niveles 3, 160, luego niveles 4 y 5, 75, niveles 6, 110, 110 para el 7 y 112 para el 8. Cuando se hizo el análisis por empresas, consolidando el consolidado por empresas, no todos los cargos, sino lo que otorgaba cada empresa en promedio, nos daba 110.
lo cual significa que hay un porcentaje importante de empresas que están pagando alrededor de los 110 o más. Con respecto al bono vocacional, nos encontramos que la moda, en este caso los 15 dólares como moda, perdón, los 15 días, perdón, no sé por qué tiene aquí dólares, los 15 días de bono vacacional, eso significa que básicamente las empresas que reportaron ese dato con 15 dólares están pagando lo mínimo establecido por ley. En realidad, esos pagos son mayores en muchos de los casos que incorporan los años de servicio. Tomando los otros elementos de los cuartiles, también nos conseguimos un número importante en el P50 de 40, 40, 40, 40 días de bono vacacional. Ya el P75 sube a 66 días, teniendo un promedio de 39 días para todas las empresas. Básicamente el número está alrededor de los 40 días de días de bono vacacional. Se podría resumir así. ¿Okay? Pero en la moda sí es importante destacar que reflejaron el beneficio de ley mínimo que establece la legislación venezolana. Aquí sí definitivamente con los días de utilidades podemos decir que el 80% de las empresas están pagando los 120 días. En la moda, en el P50, en el P75. Hay una serie de empresas que están en el cuartil más bajo, como decía Hugo, que están alrededor de los 60 días. Cuando analizamos por cargos, el promedio está alrededor de los 100. Básicamente un promedio estándar para casi todas las empresas, pero cuando lo analizamos por niveles, estamos hablando de los 4 meses de utilidades para todos los cargos y todas las empresas. Los niveles, no hay diferenciación de niveles como en otros casos, en otros elementos de la compensación. Aquí sí conseguimos una figura estándar prácticamente para todas las posiciones, para todos los niveles y para todos los cuartiles. Y hay unos cargos, unas empresas que reportaron datos por debajo de los 120 dólares con el P25. Aquí es importante destacar que el P25 es una medida de posicionamiento. O sea, no es un valor que está promediado, sino que es una ubicación dentro de una escala del 1 al 100, como, igual que los otros percentiles de cuartiles. Otro análisis, o el siguiente análisis, ya viene consolidando la información de los 3 tipos de ingresos que reciben los trabajadores o los empleados dentro de las organizaciones. En este caso, identificamos los 8 niveles, que va desde el nivel 1, como había comentado Hugo, hasta el nivel 8 de operarios. Aquí encontramos la muestra de datos que se reportaron, es decir, para cada uno de los niveles se reportaron 31, 104, 255, 400, etcétera, hasta abajo. Entonces, aquí en esta lámina conseguimos los 3 paquetes de compensación con cada uno de los cuartiles y los niveles promedios. Aquí en el resumen vemos el resumen del ingreso mensual fijo que incluye el salario básico y el bono de alimentación y bonificaciones fijas mensuales. Luego, en el total pago fijo, consideramos las utilidades y otros pagos variables, y en la compensación anual, todos los pagos que recibe el trabajador para ubicarse dentro de la escala. Aunque aquí es importante una aclaratoria que me está haciendo Hugo en este momento, que en esta presentación, toda la data salarial viene reflejada en dólares, y en tanto en los informes como en la presentación, porque anteriormente mezclábamos dólares y bolívares, pero la realidad del mercado actual es referenciada en divisas. Entonces, por lo tanto, toda la presentación y todos los análisis están fundamentados en la referencia de divisas. Entonces, bueno, aquí tienen cada uno de los niveles con cada una de las referencias salariales y de ingresos totales que reciben los trabajadores. El informe que se va a presentar a los participantes van a recibir, como decía Hugo, el percentil 25, para los que participaron solamente entregando la data. A los que presentaron la data y están dentro de los datos de las asociados Agri Venezuela van a recibir la información completa, detallada, con cada uno de los percentiles y cuartiles que se referencian en el estudio. Aquí solamente presentamos una muestra de cargos, cómo se va a presentar esa información, pero toda esa información va a ir con los 143 cargos que están en el estudio, con todos los niveles y todos los cargos que se presentaron en la encuesta. Otro elemento que tiene el estudio es la incorporación de un modelo de proyección salarial. En este caso se va a colocar una pestaña, o una celda, perdón, donde se va a ubicar un porcentaje que las empresas pueden hacer una simulación con la referencia de ajuste que van a permitir hacer al mercado. Si el mercado dice que se va a mover un 10%, un 15%, un 20%, etcétera, colocan el dato allí para criterio de ustedes. Aquí es importante destacar que la siguiente información está asociada a todos los elementos del paquete. Cuando se hace el análisis de proyección, se ubica una simulación de todos los ingresos, tanto básicos, mensuales como totales. Se van a incorporar los 3 niveles para hacer la proyección. Fíjense ustedes, se ha hablado mucho
en estos últimos tiempos de cómo está ubicado el salario básico mensual con relación al ingreso mensual fijo. Cuando analizamos la data por percentiles y cuartiles, nos damos cuenta que en el percentil 25, fíjense que hay una cantidad enorme de empresas que refieren al salario básico con respecto al ingreso fijo de apenas un 4, 5, 6, 7%. O sea, si lo analizamos por niveles, ya vamos del 17 al 6%. O sea, lo que estamos diciendo es que el impacto en el salario básico mensual, en el ingreso mensual fijo, es muy bajo. Cuando lo analizamos a nivel de promedio y de P50, conseguimos básicamente la misma relación, 28%, es decir, el impacto del salario básico en el ingreso fijo mensual es muy bajo, que es la realidad del mercado actual, por toda la incidencia que tiene el salario en todo lo que significa la retroactividad de las incidencias salariales. Y en el P75, que es el cuartil más alto, estamos hablando de alrededor del 40%. Es decir, que en ningún caso se llega al 50% a nivel del P75. Obviamente hay empresas que pueden tener una referencia del impacto del salario básico sobre el ingreso mensual fijo, algo más alto, pero en los cuartiles que se reflejan, estamos hablando de alrededor del 32% para el salario básico en relación con el ingreso mensual fijo. El otro elemento, cuando analizamos la relación del salario básico anualizado versus el total de pagos fijos anualizados, si tomamos como referencia el P50 de total empresa versus la composición histórica de los paquetes anuales, analizamos o vemos claramente que el impacto que originalmente, cuando lo vemos al mes de salario básico destacado en rojo en el paquete, era el 65.93% del paquete anual, considerando vacaciones, utilidades y fondo de ahorro, el 100%. La realidad actual nos refleja, comparando el P50 con 3 histórico, que a nivel de empresa el 24% solamente tiene incidencia en el anual en el pago total de los pagos fijos. O sea, es la realidad del mercado y la realidad venezolana en estos momentos. Y a nivel de los otros cuartiles, también conseguimos más o menos la misma relación que nos da a nivel de empresa 22, 24, 27. Donde se destaca un poquito más el cambio es a nivel de los niveles gerenciales altos, donde sí el impacto ya es algo mayor, no es tan grande, pero sí es algo mayor a nivel de las gerencias generales, donde el salario básico tiene un valor más importante que el resto de los niveles de las organizaciones, porque llega al 59% comparado con el 27% de todas las empresas. Y a nivel de los operarios, lógicamente, se paga mucho más a nivel del salario básico para efectos de su administración con el 65% en el P75. O sea, hay una dispersión importante en la administración de las empresas. Cuando analizamos empresa por empresa, vemos que hay muchos casos donde la diferencia es muy marcada entre los niveles inferiores de los pagos con respecto a los superiores, porque fíjense, va del 6% al 65%, o en el nivel 4 va del 5 al 45%, o sea que hay un gap enorme. ¿Qué significa esto? Que en la data que se interpretó y se analizó, vemos casos que el impacto del salario básico es mínimo. O sea, imagínense, 5%, 4%, 3%. O sea, hay casos que están pagando, de acuerdo a la muestra que vimos, creo que eran $2 o $3 como salario básico, $4. O sea, una cosa que realmente no tenía ninguna incidencia en el pago anual. O sea, la diferencia es muy marcada. Si consideramos el P50 y el promedio, podemos estar considerando que estamos hablando alrededor del 25% como pago del impacto del salario básico en el pago total. That's it. Okay. Otro elemento que se analizó en el estudio es la relación ticket de alimentación contra salario básico. Fíjense ustedes, en el percentil 1, o eso era 25, en el percentil 25, el 18.5% impactaba en el salario básico de la empresa. Dato importante aquí, fíjense que el promedio, a pesar que es un dato que estadísticamente tiene ciertas observaciones, nos estamos dando cuenta que el promedio es 338%. Es decir, que hay una cantidad de empresas que están por arriba, de manera muy importante, por arriba del P75. Fíjense que el P75 es 142.8%. Es decir, que el impacto del ticket de alimentación es altísimo comparado con el salario básico. Es decir, que el promedio es 338. O sea, que pagan básicamente ticket de alimentación para su administración salarial. Un dato realmente que cuando lo analizamos, oye, lo tuvimos que revisar varias veces porque decíamos, ¿será que está mal calculado? No, lo revisamos y definitivamente es muy alto. Fíjense, cuando analizamos el P75 hay un 23.2% que tienen un pago superior a los 386
a los 386 bolívares. Y el promedio de la data superior es 1.236 con respecto al P75, o sea, una variación muy marcada, lo que refleja la realidad de la administración salarial o de compensación en Venezuela. Okay. ¿Cómo se comportó o cómo programa o cómo prevé el mercado incrementos durante el segundo semestre de este año? De las, de las 59 empresas, el 13.56% estimado en incremento promedio para el segundo semestre, 134% a nivel de bolívares. Y a nivel de dólares también un 13.56% estimaba hacer un ajuste promedio del 13.63% para el segundo semestre a nivel de salario básico. A nivel del ticket de alimentación, la referencia de ajuste era 8.47% para un 43% de empresas de ajuste, 13.56% de empresas también pensaban hacer un incremento en dólares del ticket de alimentación, con un incremento promedio del 23%. Para el ajuste de las bonificaciones, en bolívares 11.86% pensaban ajustar esas bonificaciones, lo que representaba un ajuste del 91%, y en dólares un 16,95%, un ajuste del 23.05%. Okay, obviamente, por razones lógicas, los ajustes en bolívares eran mucho más altos que los reflejados en dólares. Cuando analizamos qué porcentaje de empresas iban a hacer algún ajuste tanto de salario básico como ticket de alimentación, bonificaciones, conseguimos que un 26% de las empresas programaban hacer los tres ajustes en los tres elementos, otro 26% ajustar dos de esos elementos y un 47% en solamente uno de los elementos. ¿Okay? Entonces, resumiendo, de la total muestra de empresas, un 41% pensaba hacer un ajuste de alguna manera y un 59% no pensaba hacer ajuste en el segundo semestre. Cuando analizamos las formas de pago y las formas de cálculo, en principio nos conseguimos con la moneda de cuenta. La moneda de cuenta, es decir, la base de cálculo para el salario básico, un 57.3% lo calculaba en divisas, el ticket alimentación un 81% y en bonos 91.7% lo calculaba en divisas. Y en bolívares, las diferencias 42.6% en salario básico, ticket alimentación 18.9% y en bonos 8.2%. Cuando analizamos el 18.9 es porque muchas empresas o algunas empresas pagan por encima de los $40, entonces su ajuste está referenciado en bolívares que siempre van a superar los $40 establecidos por ley. Y cuando vamos al modo de pago, ya se transforma todo de una manera importante. Casi un 95% en salario básico y ticket de alimentación lo cancelan en bolívares y a nivel de bonos un 73% se calcula en bolívares. Unas conclusiones que podemos sacar, lo que habíamos analizado en las láminas anteriores, que el salario básico representa un 28% del ingreso mensual, el salario básico representa el 24% del total del paquete anual, y en los últimos tiempos, como analizamos en la referencia de cómo se había transformado el salario básico en el impacto de la remuneración total, pasó de un 65% al 24% del impacto del salario básico en la remuneración total. Y el salario básico, por supuesto, ha tenido una pérdida total de peso en el paquete de compensación, por eso se busca hablar de ingreso en lugar de salario. Cuando analizamos desde el 24 de junio a la fecha, o desde el principio de junio, nos estamos dando cuenta de que el movimiento del dólar paralelo y el dólar Banco Central ha sufrido una brecha cambiaria que se ha reducido del 34.42% que tenía para el principio del mes de junio a un 13%. Definitivamente hay elementos que pueden estar llevando a una revisión de cómo estamos estableciendo los esquemas de pago, porque este elemento que está estableciéndose en este momento, que no sabemos si es coyuntural, va a durar en el tiempo, si va a ser por largo tiempo, no sabemos, pero lo que se está reflejando últimamente es esto. Entonces, esto nos lleva a hacer una reflexión sobre si vamos a revisar nuestros esquemas de pago y nuestras referencias, como lo vimos en las láminas anteriores, o vamos a continuar con el modelo que estamos estableciendo en la fotografía del estudio que se hizo hace un mes. Entonces es importante considerar este elemento a futuro sobre nuestros elementos a considerar para establecer la política y prácticas de compensación. Bueno, gracias, Michelle, Alul, por la información que nos has compartido. Bueno, para cerrar en términos de las recomendaciones más macro, ¿verdad? Este,
Definitivamente yo lo he venido diciendo, tanto en las dos últimas presentaciones que he hecho, que hablé sobre el tema de compensación en la jornada de la Cámara de Industriales del Estado de Aragua y también en el anterior reunión mensual de GRI Venezuela que me invitaron en Valencia presencial, que hoy en día la compensación juega un papel muy estratégico y se debe cambiar el enfoque y la estrategia con la que le estamos manejando. Hemos venido manejando, y los datos así lo muestran, una manera de ir resolviendo la situación, de ir entregándole al trabajador, poniéndole en el bolsillo la mayor cantidad de ingreso posible, no importa que sea salario, que no haya prestaciones, en fin, porque el foco ha sido, yo necesito ahorita ingresos y tanto ingresos o sea, digamos, algún tipo de elemento que mejore mi capacidad de compra o también que reduzca también mi capacidad de gasto, porque ciertos beneficios, medicinas, en fin, te ayudan también a reducir lo que son tus gastos. Entonces, el enfoque ha sido eso. Pero ese es un enfoque para una coyuntura. Quizás el país no sabemos cómo el impacto que va a tener toda esta tragedia, que por supuesto tendrá un impacto económico, pero bueno, eso habrá que verlo, pero yo creo que lo que viene y la tendencia va a ser a ir mejorando, a mayores inversiones, quizás tristemente, pero esta situación ayude a que se replanteen cosas, o sea, que el país más bien, bueno, resurja de toda esta tragedia y tengamos épocas mejores y de crecimiento. Lamentablemente, pues, decirlo así, pues por la misma situación de la tragedia, porque tendrá que haber inversiones, en fin, reconstrucción de muchas cosas. Entonces, va a haber, hemos hablado de que una cosa ha sido la compensación para estos momentos que hemos vivido de supervivencia, como para una compensación que ya sea más formal, que sea más estratégica, que esté más alineada a las estrategias del negocio, que sea más técnica, porque vemos que es una compensación muy dispersa. Vemos los mecanismos, no era como en el pasado, que más o menos la estructura de pago era igual. Ahorita es muy diferente. Vimos lo que presentaba Michelle, promedio, por ejemplo, de, no sé, de algunos pagos, estatique, más de un 300%. O sea, entonces eso nos lleva también a tener que vender muy bien el paquete. Para retención y para atracción, porque hoy en día las comunicaciones, como vendamos a los trabajadores, a nuestros colaboradores, a nuestros sindicatos, en fin, va a ser vital. Este, ver, hay que manejar la compensación estratégicamente a mediano y a largo plazo. Es decir, ahorita podemos estar haciendo algunas cosas para la coyuntura, para la emergencia, pero tenemos que empezar a trabajar y esas cosas a darle una formalidad, a darle un tecnicismo mayor que nos permita más adelante poder resolver las situaciones de crecimiento, de competitividad que vaya a haber en el futuro. Es por eso que es fundamental contar con un sistema de compensación como Dios manda, o sea, una cosa formal, una cosa con sus políticas, con todos sus pasos establecidos como deben ser, pues, las descripciones de cargo, valoraciones de cargo, definir los niveles salariales, definir cuáles son las estrategias de pago, de posicionamiento, en fin. Y tenemos alguna información que Yané al final les va a compartir, donde con GRI Venezuela en conjunto estamos haciendo alguna alianza para trabajar algunos de estos elementos. Definitivamente la política de compensación debe estar enfocada en mejorar la competitividad y la equidad. Y eso impacta en el desarrollo, en la fidelización y productividad del talento, que van a ser elementos clave en el futuro inmediato. Es fundamental a nuestra gente de recursos humanos empezar a formarse y capacitarse en materia de compensación, entender mucho más en qué consiste la compensación, que cómo gerenciar procesos de compensación para alinearlos a las estrategias del negocio. Primero, pues agradecer a Hugo y a Michelle por esta información que nos traen, también a todos los que pudieron participar en esta encuesta para hacer estos resultados posibles. Aquí en esta oportunidad queremos, bueno, los anuncios que menciona Hugo son estos,
y ya le vamos a dar acá una información que es importante, que los registrados y asistentes al evento pues van a tener esta copia de la presentación, ¿sí? Solo, como decía Michelle, hay que hacer una corrección en el bono vacacional y en los días de utilidad que está expresado en dólares y realmente son días, ¿no? Por lo que entendí de la corrección. Las empresas que proporcionaron su data salarial recibirán sin costo el informe por niveles y el percentil 25 de cada uno de los 143 cargos estudiados. Esto es nuevo. Esto es una novedad que estamos trayendo a las personas que proporcionaron su data salarial. De manera que aquí ya van a tener un primer paso de lo que es la información clave para ustedes. Con la presentación y el informe, les enviaremos el folleto de la información de los precios de los distintos tipos de resumen y servicios que tenemos a la venta en materia salarial. Importante también acá que estamos en diseño de un proceso de formación en compensación salarial. Lo decía Hugo allí y creo que es algo que hemos venido repitiendo con nuestra arquitectura de compensación que comenzamos a trabajar en el mes de abril. Y fíjense que varias de las informaciones que Hugo ha comentado acá, digamos la más cualitativa, es lo que seguimos viendo como tendencia en materia de salarios. Estamos entonces en este diseño de este programa de formación de compensación, de manera que lo podamos hacer vía online y sincrónico, el cual realmente les puede ser práctico y enfocado en temas importantes y necesarios para mantener pues, ese éxito en la gestión de la compensación de las empresas. A las empresas que no participaron en esta encuesta, y esto también es una novedad, porque por allí decía una persona que no pudo participar en la encuesta, les informamos que estaremos recibiendo su data en los próximos meses. Entonces soliciten el nuevo instrumento, va a ser un instrumento de recolección mucho más sencillo, y proporcionen allí, por favor, su data salarial, de manera que puedan también recibir el informe resumido por niveles y el percentil 25 de todos los cargos. Las empresas de Agri Venezuela pues se rigen por los parámetros que ya tenemos acordados de los beneficios que reciben por estar en la asociación y recibirán pues su estudio completo. Esto es importante porque es parte, como les decía al principio, para las empresas que no están afiliadas, este estudio se hace 2 veces al año y pues tienen la posibilidad ustedes de tener información precisa, no solamente de hacer las preguntas, sino también de tener información precisa y clara de lo que está ocurriendo en el mercado. Fíjense que yo ponía en uno de los comentarios que cuando se hablaba del impacto del salario fijo sobre ese ecosistema integral, es lo que hemos venido viendo. Y una de las personas hacía una pregunta allí que ya la vamos a buscar, porque es lo que se ha mantenido. Y es importante seguir midiendo y por eso dejamos abierta la posibilidad de que ustedes nos sigan enviando su data, porque es importante en este momento crítico para el país qué va a pasar en materia salarial con esta nueva situación que tenemos en este momento. Entonces, esas son las novedades que tenemos para ustedes, los anuncios, y ahora vamos a ir a las preguntas. Había una pregunta mucho más temprano, creo que fue una de las primeras, de Álvaro Patiño, que decía, en la composición de la muestra, ¿cómo es la medición característica realizada para catalogar el tamaño de la empresa? Creo que tiene que ver con la lámina, Hugo, donde mencionabas cuáles eran medianas, cuáles eran grandes, cuáles eran pymes. Bueno, sí, ahí no se coloca, pero para nosotros ahorita en este momento las empresas grandes son más de 101 trabajadores, las empresas medianas entre 21 y 100 y las empresas pequeñas hasta, digamos, hasta 20 trabajadores. Y micros ya empresas de 5 o 6 trabajadores. Ok, gracias. Esta persona, Elsa, decía, lamentablemente no pude responder la encuesta. Es por ello que me gustaría saber si las empresas consultadas que expresaron pagar en bolívares indicaron si estiman cambiar el tipo de moneda en cuenta para el pago de los beneficios. Bien, en esta encuesta realmente no se preguntó a futuro qué piensan hacer en términos de la moneda de cuenta y la moneda de pago. Básicamente se preguntó cómo lo estaban pagando actualmente, pero digamos no tenemos información porque no se preguntó a futuro si estiman cambiar el esquema. Yo creo que eso hay que irlo levantando en el momento. Exacto, con la lámina que se presentó de la brecha cambiaria reducida, pudiera haber una perspectiva que puede haber un cambio, pero no fue reflejado en el levantamiento de la información. Correcto.
Ah, perdón, aquí tengo. Respondiendo a esa inquietud, con respecto a si van a cambiar su esquema de pago, básicamente lo que podemos dar es la información que tenemos fotografiada para ese momento, pero con la referencia que se está cambiando o se está haciendo la brecha, pudiera haber una referencia en el mercado futuro que se cambie esa política de cambiar a bolívares, pero todavía no hay una data que lo certifique, como dice Hugo. Ok. Bueno, a las personas que siguen preguntando por la información, tienen de nuestra parte, pues el compromiso a todos los que se registraron, enviarles a sus correos el resumen, a los afiliados que donaron su data, la información completa, y a los que donaron su información y no son afiliados, el resumen con el presentil 25. ¿Se escucha con eco? Sí, cuando Michelle y Hugo están hablando, alguno de los dos tiene el micrófono abierto, se escucha el eco. Pero bueno, mucho interés entonces por acá también en el programa de formación y compensación, claro que sí. Esto realmente nos anima muchísimo a preparar ese programa y a mostrárselo a ustedes para que nos apoyen en ese proceso de formación con su participación. ¿Enviar información sobre el programa a los correos de quienes participamos hoy? No, todavía la información del programa no la tenemos lista, la estamos trabajando. Apenas se tenga, pues se les informa a todos los que se hayan afiliado en algún momento a alguno de nuestros foros. Y la invitación es a que se afilien a la asociación GRI Venezuela, Grupo de Relaciones Industriales. Par de cosas. Primero, cuando tengan los resultados, el informe, la presentación, ahí están nuestros correos, nos pueden enviar cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier consulta. Estamos abiertos para aclararlo. Lo otro importante, como dijo Janet, la empresa que, oye, algunos han dicho, no pude participar, me hubiese gustado participar, pueden hacerlo todavía. Nosotros iremos incorporando esa data y al participar, igual van a recibir el informe completo de los 143 cargos con la data del percentil 25. O sea, digamos que pueden hacerlo. Enviarnos su data, pídanos el instrumento, porque le hicimos unos cambios al instrumento para hacerlo más sencillo y más manejable. Pero bueno, en esa información que les haremos llegar, pues dennos su retroalimentación con algún dato o información puntual que quieran saber sobre GRI Venezuela, sobre la información salarial, y pues estaremos muy atentos para atender su solicitud. Si no hay ninguna otra pregunta, comentario, muchísimas gracias también a Yusakni, quien se unió en la mañana de hoy para compartirnos todos estos tips y esta información necesaria, vital. Recuerden lo que yo les decía en este momento, el liderazgo en este momento es clave, es el momento del líder, es el momento de escuchar a la gente, es el momento incluso de ofrecer actividades para nuestra gente, actividades como voluntariado, por ejemplo, que puedan participar en esas actividades que se están haciendo por todo el país de voluntariado para llevar este granito a cada persona que lo necesite. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron durante todo este tiempo y seguimos en contacto con toda la información relacionada en gestión de talento humano. Muchísimas gracias a todos y feliz día.